Listo, ahora sí ya está grabando. Gracias. A ver, como les había comentado, las enfermedades neurodegenerativas son un gran grupo de enfermedades cuyo origen se desconoce, pero que terminan produciendo en una gran cantidad de ellas demencia. ¿De acuerdo? Recuerden que hay dos tipos de demencia, ¿no? Las corticales, tipo Alzheimer, y las subcorticales. Todas las demencias tienen que ver con la sustancia gris, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos tocado una de ellas, que es la enfermedad de Alzheimer, pero vamos a tocar también, vamos a rozar un poquito la enfermedad de Alzheimer, vamos a tocar la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. Entonces, como ustedes pueden leer abajo en la definición, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con el trastorno cognitivo del paciente, sea la demencia frontotemporal, sea la demencia de enfermedad de Alzheimer, sea la enfermedad de Huntington, que es la Corea de Huntington, sea la enfermedad de Parkinson, todas finalmente, si bien pueden comenzar con una sintomatología motora como la enfermedad de Parkinson, todas terminan en demencia. Muy bien, seguimos. Como ya les dije, todas las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades de la sustancia gris. ¿Ya? Entonces, sean estas corticales o subcorticales. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson es el locus coeruleus y la sustancia negra, la que tiene que ver con la que se pierde y la que ocasiona entonces la demencia subcortical o la demencia en la enfermedad de Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces, secundariamente va a haber cambios en la sustancia blanca, pero no es lo más importante, es la muerte neuronal la que produce la sintomatología y la clínica, en este caso de la enfermedad de Parkinson. Ahora, una característica de estas enfermedades neurodegenerativas es que todas en las tinciones y en las biopsias van a presentar depósitos de proteínas. Por ejemplo, en la de priones también, ¿no? Hay diferentes depósitos de proteínas. Por ejemplo, en la demencia de la enfermedad de Lewy, los cuerpos de Lewy, hay la proteína de Lewy, la que está inmiscuida. En la enfermedad de Huntington, la enfermedad Tau. En la enfermedad de Parkinson, en la demencia de Alzheimer, también la proteína Tau. Y así por el estilo. Muy bien, vamos a continuar. ¿No? Entonces, aquí es una forma en la cual se clasifican las enfermedades, que puede ser de acuerdo a su sitio anatómico, a sus síntomas, ¿no? Y también puede ser anatomopatológico. Ese es absolutamente secundario. Como ya les dije, todas las enfermedades degenerativas terminan produciendo demencia. Aquí hay una pequeña lista de las enfermedades neurodegenerativas. Miren ustedes, la demencia frontotemporal, como su nombre lo dice, es de localización frontotemporal, es poco frecuente en comparación con la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia de, de Alzheimer, ¿no? ¿Qué produce? O sea, si uno lo ve desde afuera, atrofia cerebral, pero en la biopsia vamos a ver depósitos de proteína Tau con los cuerpos de Pi. En la demencia de cuerpos de Lewy, también es de localización frontotemporal, también se ve atrofia temporal, y se ve depósitos de cuerpos de Lewy o proteínas de Lewy. Estos depósitos de proteína tienen que ver con la fisiopatología de la demencia, ¿de acuerdo? O el neurodegenerativo. Aparentemente, estos cuerpos proteicos, ¿no?, son los que causan la degeneración en el cuerpo neuronal. Muy bien, continuamos. En la enfermedad de Huntington, la localización es en ganglios basales, ¿no? Hay atrofia neoestriada del cuerpo neoestriado, ¿no? En la biopsia se ve pérdida neuronal y astrocitosis, o sea, muere la neurona y el espacio es rellenado por las células llamadas astrocitos, ¿no? En la enfermedad por priones, o la demencia por priones, o la demencia lenta, ¿no? La localización es cortical difusa, hay atrofia cerebral y hay esponjiosis y depósitos de priones, de proteínas en forma de priones. En la enfermedad de Alzheimer, la localización es temporoparietal, desde afuera se ve atrofia cerebral, pero en la biopsia se ve
placas de AB, de proteína B, en ovillos, ¿no? En la enfermedad de Parkinson es, como ya le dije, en el tronco cerebral, en el locus niger y el locus ceruleus, ¿no? Y se ve palidez de la sustancia negra, ya vamos a ver un gráfico al respecto, y hay los depósitos del cuerpo del Lewy. Y en la esclerosis lateral amiotrófica, hay, la localización es en corteza motora, en médula espinal. Acuérdense que se pierde la primera neurona, la primera motoneurona, y atrofia de neuronas motoras, y hay inclusiones proteínicas tipo bunina o Lewy-like. Esto ya lo hemos visto la vez pasada, ¿de acuerdo? Las demencias pueden ser infecciosas, de origen infeccioso, por ejemplo, un paciente con meningitis puede quedar demenciado, traumáticas, tumorales, tóxicas, desmielinizantes, una hidrocefalia normotensiva crónica, vasculares o degenerativas. Ya hemos visto las enfermedades de Alzheimer, la vamos a ver, como digo, someramente, ¿no? Ya saben ustedes que tienen tres fases, ¿no? La fase prodrómica, la fase de la enfermedad propiamente dicha y la secuelar, ¿no? Que al final, irreversiblemente, años más o años menos, pero en 10 años en promedio, la enfermedad de Alzheimer conduce a una demencia severa de la postración en el paciente, ¿no? Muy bien, toda demencia es deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Y como yo les decía, pueden haber demencias como la enfermedad de Huntington, que puede comenzar con trastornos motores, pero finalmente que llegan a demencia, o sea, un trastorno cognitivo, ¿de acuerdo? Memoria, comportamiento, pensamiento ordenado, trastornos cognitivos, ¿no? Y obviamente el trastorno de la memoria, el trastorno cognitivo va a producir trastornos conductuales. Ustedes pueden ver en este gráfico, en el lado izquierdo, un hemisferio normal, y en el lado derecho, un hemisferio típico de la enfermedad de Alzheimer, una gran atrofia cerebral, un aumento en los ventrículos y una disminución de la sustancia gris. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? La primera etapa, que es un paulatino leve, de 2 a 5 años en pérdida de la memoria, pero para eventos recientes, o sea, para la memoria inmediata, un periodo de 2 a 10 años, en lo cual ya comienzan a haber otras manifestaciones de la demencia, afasia, apraxia y agnosia, ¿no? Y en la tercera etapa, donde ya hay un compromiso mayor de las facultades intelectuales y donde ya el proceso cognitivo está finalmente afectado y es irreversible, ¿no? Recuerden que sea que comience con trastornos cognitivos, o sea que comience con trastornos motores, ¿no? El compromiso se hace global, ¿no? Entonces, van ustedes a encontrar rigidez muscular, ¿no? Resistencia a los cambios posturales, posiciones anómalas, pueden haber convulsiones, temblores, ¿no? En cualquiera de los dos casos, sean de inicio motor, sean de inicio cognitivo, igual van a dar en mayor o menor cantidad ese tipo de sintomatología. Entonces, una característica de demencia es que es la afasia, es dificultad para expresarse en el lenguaje. Apraxia, dificultad para llevar a cabo conductas aprendidas o funciones aprendidas. Y agnosia, pérdida de la capacidad para reconocer. Entonces, recuerden que en las demencias de Alzheimer, la persona normalmente ya no reconoce a las personas que están más cerca. ¿Ya? Esto es lo que vemos en las atrofias cerebrales. No vamos a entrar en detalles microscópicos. Lo que sí podemos hablar es que hay una gliosis reactiva, o sea, los astrocitos toman finalmente el contenido neuronal que está muerto. Hay una gliosis reactiva, o sea, el espacio de la neurona muerta es ocupado por los astrocitos. Muy bien. Ustedes pueden ver que pueden haber ovillos neurofibrilares caracterizados por depósito de proteína tau.
que es una de las características microscópicas de la demencia de Alzheimer. Vean ustedes, esta es la figura de una neurona saludable y esta es una neurona enferma, ¿no? Miren cómo están los microtúbulos del axón y miren cómo están los microtúbulos acá, completamente desordenados, ¿no? Desorganizados. En cambio acá, sí, miren, la proteína tau está adherida al microtúbulo, acá no. Se encuentra la proteína tau completamente por fuera de los microtúbulos y eso se ve en la biopsia. Vean ustedes, eso son la evolución de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista anatómico. Miren cómo se va aumentando la atrofia cerebral, cómo va aumentando el tamaño de los ventrículos, se hace un hidrocéfalo normotenso. La enfermedad de Alzheimer, en su fisiopatología, tiene que ver con la pérdida de neuronas colinérgicas, el depósito de placas de beta amiloide, la presencia de vías neurofibrilares y el estrés oxidativo. No vamos a hablar de genética. Y ahora sí vamos a pasar a otro tipo de enfermedades, ¿no? Estas son las otras neurodegenerativas, que son las enfermedades de ganglios basales y el tronco encefálico. Esta es la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, ¿no? Entonces es subcortical, porque va a tomar ganglios basales y tronco encefálico, pero va a tomar la sustancia gris de los, subcortical, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, va a producir sobre todo al inicio trastornos del movimiento, rigidez, postura anómala y la corea de Huntington produce corea. Entonces, la pérdida de la dopamina en el locus niger o la pérdida de los núcleos en los ganglios basales tiene que ver con el equilibrio entre el movimiento normal y el movimiento anormal, ¿no? La pérdida del locus niger o la dopamina y la pérdida de los ganglios basales lo que conduce es a un predominio de los movimientos anormales, ¿de acuerdo? En la enfermedad de Huntington, sobre todo es la corea, y en la enfermedad de Parkinson, la rigidez y el temblor de reposo. Perdón, el temblor de ejercicio, ¿no? Muy bien. En la enfermedad de Parkinson, si también estamos hablando de los ganglios basales, está básicamente dirigido al locus niger y al locus cerebrus, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver ahí, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente luego de la enfermedad de Alzheimer. Es mucho más frecuente por arriba de los 50 años y aumenta de 4 a 55% cuando el paciente llega a los 85 años. O sea, hay un progreso de más o menos 4% por año a partir de los 50 años. Entonces, como ya les había explicado, cuando hay compromiso de estos núcleos que tienen que ver con el control del movimiento o con la elasticidad del movimiento, hay disminución de la expresión facial, hay una postura encorvada, ¿no? Hay un enlentecimiento del movimiento voluntario, eso se llama bradicinesia. Hay la marcha festinante en la cual el paciente camina pasos cortos y parece que va a caerse, sin embargo logra mantener el equilibrio, ¿no? Es como si estuviera caminando rápido a pasos cortos, ¿no? Hay rigidez y temblor de reposo y hay rigidez facial, ¿no? El paciente se vuelve inexpresivo. Entonces, como ya le decía, en la sustancia negra, ¿no?, estriada, hay muerte de esas neuronas, las cuales producen dopamina, ¿no? Y al no haber producción de dopamina, hay la liberación de esta rigidez. Es que lo que les decía, el típico es eso de acá, ¿no? Es el signo de la rueda dentada. Es decir, uno produce la hiperflexión de la mano del paciente y va a darse cuenta que lo hace de a pocos, en forma escalonada, como si tuviera una rueda dentada, ¿no? Lo otro es el temblor, ¿no? El temblor de reposo. Por eso ustedes se van a dar cuenta que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson se toman las extremidades. Esta
ese temblor de reposo empeora con el estrés y se soluciona con el sueño. Ahora, en las enfermedades, perdón, en los periodos avanzados de la enfermedad de Parkinson, esto ya es mucho más difícil de controlar y el temor cesa cuando la rigidez ya es extrema, ¿no? La hipomimia, es decir, la incapacidad de transmitir un gesto, y este es abajo el andar festinante, ¿no? El paciente camina con pequeños pasos y camina apurado, ¿no? Y está encorvado. Esto ya lo vemos en estadios moderados y avanzados. Normalmente se podría, bueno, idealmente se tiene que pedir una biopsia de cerebro para ver eh, los depósitos de proteína tau, las neurofibrillas y todo eso para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero la enfermedad de Parkinson normalmente se diagnostica en forma clínica. ¿Y en qué se basan? En temblor de reposo, rigidez y bradicinesia, ¿de acuerdo? Y la prueba de la levodopa. Siendo la levodopa, ¿no? Una sustancia previa, perdón, a la dopamina, ¿no? El dar levodopa al paciente y disminuir o eliminar los síntomas es una prueba de que estamos hablando de una enfermedad de Parkinson. Como les decía, ¿no? La palidez de la sustancia negra evidencia muerte neuronal, son neuronas teñidas de negro, digamos así, y del locus ceruleus, ¿no? O sea, hay pérdida neuronal, hay predominio glial, o sea, la glía va a reemplazar los espacios dejados por las neuronas, y también puede encontrarse los llamados cuerpos del Lewy, o sea, depósitos de proteína. Eso es lo que les decía, ¿no? Miren, es el tronco cerebral, ¿no? En la parte proximal a la fosa posterior, a la base del cráneo, ¿no? Miren ustedes, ese es normalmente la sustancia negra. Pero si hablamos de un paciente con Parkinson, miren cómo está la sustancia negra, ¿no? Cada vez menos teñida de negro. No vamos a hablar. Hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La demencia, la enfermedad de Parkinson, perdón, y la demencia de cuerpos de Lewy se asemejan porque los dos tienen depósitos de cuerpos de Lewy, solamente que por localización, ¿no? En la enfermedad de Parkinson primero se presentan los síntomas motores y en la demencia por cuerpos de Lewy hay síntomas cognitivos y psiquiátricos. Recuerden ustedes a este actor que se llamaba Robbie Williams, que se suicidó porque se enteró que tenía cuerpos de Lewy. A mí me da la impresión que entró en una fase psicótica, ¿no? De la enfermedad de Lewy y se suicidó. No vamos a hablar, como digo, de genética molecular, mitocondrial. Esto sí es importante, ¿no? Entonces, la levodopa es el precursor de la dopamina. La ausencia de dopamina es la que tiene que ver con la gravedad del síndrome motor, ¿de acuerdo? Pero en algún momento el uso de la levodopa, que es el tratamiento, el gol estándar en pacientes con enfermedad de Parkinson, deja de tener efecto. Entonces, estamos hablando ya de un estadio moderado a severo de enfermedad de Parkinson que ya no responde al uso de levodopa. Entonces, no solamente se tiene que dar levodopa, sino se tiene que agregar medicamentos para disminuir la rigidez muscular o la rigidez corporal. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad de Parkinson es de evolución indetenible, pues se puede enlentecer con el levodopa y es irreversible. ¿De acuerdo? Todavía no hay un tratamiento. Se habla de células madre que pueden suplir la función de las células de la sustancia negra, ¿no? Entonces, hay tratamientos en los cuales se inyectan en esta zona células madre. Ahora, si hablamos de básicamente depósito proteínico, entonces vamos a hablar de las taupatías, la enfermedad de Alzheimer, la parálisis nuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la degeneración frontotemporal
y las sinucleopatías, la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica. Todo eso que estamos leyendo acá es, ¿no?, parte de las enfermedades neurodegenerativas. Ahora nos vamos a la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que se caracteriza por predominantemente presentar trastorno del movimiento y demencia posterior. ¿De acuerdo? Entonces, la vez pasada, en Parkinson estábamos hablando de lesión de sustancia negra y leucoceruleos, ¿no? Pero también de compromiso del núcleo estriado, y acá también vamos a tener eso, ¿no? Hay compromiso de las neuronas estriatales. Nuevamente, la degeneración neuronal, ¿no?, libera los movimientos anormales. Entonces, estos núcleos lo que hacen es controlar los movimientos anormales, encontrar el equilibrio entre el movimiento normal y el anormal. Cuando se libera esto por pérdida de las neuronas en la sustancia estriada, entonces vamos a tener la corea, ¿no?, que son movimientos espasmódicos, hipercinéticos, que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Vean ustedes cómo los ventrículos están dilatados, cómo hay atrofia cortical y cómo los núcleos caudados están adelgazados. No vamos a hablar nuevamente de genética molecular. La pérdida de las neuronas estatales conduce a la alteración de la regulación del circuito de los ganglios, que tiene que ver con la modulación de las referencias motoras. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo neuronal de este núcleo lo que hace es disminuir la actividad motora. ¿De acuerdo? Busca el equilibrio con la inactividad. Entonces, la degeneración lo que hace, ¿qué cosa es? Liberar la actividad motora. ¿Y esto cómo, en qué se traduce? En corea. Y como yo les decía, toda enfermedad neurodegenerativa produce algún tipo de trastorno cognitivo o demencia. Como les decía, todo trastorno cognitivo produce, perdón, todo trastorno demencial o toda enfermedad neurodegenerativa produce irremisiblemente a una demencia grave. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que se encuentra en las enfermedades neurodegenerativas, son los depósitos de proteína, por ejemplo, en Alzheimer, el amiloide beta, en Parkinson, la alfa-sinucleína, en Huntington, repeticiones de poliglutamina. Muy bien, un minuto de descanso y luego pasamos con las enfermedades neuromusculares. Ahora, ojo que las enfermedades neuromusculares es un pequeño repaso para luego focalizarnos en la miastenia gravis.